patógenos, a fines del 2019 se identificó la cepa que nos ha causado un gran problema de salud pública en Wuhan, que es una provincia china de Hubei, la cual esta infección se propagó rápidamente a nivel mundial y en el 2020 la OMS la designó la enfermedad del COVID-19. El virus que causa el COVID-19 se denomina el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, SARS-CoV-2. Este es un cuadro de las comorbilidades que me aumentan la presentación, aumentan el riesgo de la presentación de un COVID severo. Entonces, ¿qué nos menciona la revisión de UpToDate? Personas mayores a partir de 65 años, asma, cáncer, enfermedades cerebrovasculares, niños con condiciones especiales, enfermedades renales crónicas, pulmonares crónicas, eh, de hígado crónico, fibrosis quística, diabetes, discapacidades, condiciones cardíacas, HIV, desórdenes mentales como depresión, esquizofrenia, condiciones neurológicas como demencia, obesidad, inactividad física, el embarazo o reciente embarazo, inmunodeficiencias primarias, fumar, talasemias, trasplante de órganos, abuso de sustancias, tuberculosis, uso de corticoides o terapias inmunosupresoras. Y los que tienen evidencia mixta, tenemos el déficit de alfa-1 antitripsina, displasia broncopulmonar, hepatitis B, C e hipertensión. Bueno, los coronavirus son virus ARN de cadena positiva envueltos. La secuencia del genoma completo y el análisis filogenético nos han indicado que el COVID-19 es un beta coronavirus. El grupo de estudio de coronavirus del Comité Internacional de Taxonomía de los Virus ha propuesto que este virus sea designado como coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Como vemos en las imágenes, el receptor del huésped para la entrada de células del SARS-CoV-2 se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, el ACE2, a través del dominio de unión al receptor de su factor de proteína espiga. La serina proteasa celular también, el TMPRSS2, también parece importante para la entrada de las células del SARS-CoV-2, en las células de SARS-CoV-2. Dentro de los virus han ido mutando, evolucionando, ¿no? Y algunos han llamado la atención como la variable del Omicron, el B11529. Y se ha visto que dentro de las mutaciones han mejorado su virulencia, como tienen aumento de transmisibilidad, pueden presentarse enfermedades más graves, una reducción significativa en la neutralización de los anticuerpos generados por una infección previa o una vacunación, entre otros. Acá tenemos un cuadro de la OMS sobre los síntomas del coronavirus, ¿no? Que nos pueden llamar la atención: la tos, la fiebre, mialgias, dolor de cabeza, disnea, diarrea, short throat, ahorita no me acuerdo la traducción, pero sigamos con náuseas, vómitos, anosmia, ageusia, rinorrea, tos, estornudos, fatiga, confusión, dolor opresivo en el tórax. Y mediante la clínica podemos valorar, ¿no? Paciente que llega con síntomas sugestivos de COVID debe ir a un triaje
un triaje personalizado, un triaje dirigido, ¿no? A sospechas de COVID, ¿no? Y los cuales debe hacer el examen del nivel de oxígeno, que es lo más importante, además del paciente y las preguntas para valorar su sintomatología. Entonces, vamos a valorar el manejo del COVID que se ha estado haciendo con las guías nacionales, ¿no? Esas son las guías que han sido publicadas, han salido publicadas directivas del Ministerio de Salud basadas en las normativas de la OMS. Entonces, ¿qué nos mencionaban cuando sobre todo estábamos en pico de la pandemia? Que la hospitalización se debe dar cuando hay disnea, dificultad respiratoria, frecuencia mayor de 22, una saturación de oxígeno, bueno, aquí en la altura 93, 90, 88 es normal, ¿no? Bajamos aproximadamente 10 puntos, menos de 83%, alteración del nivel de conciencia, presión baja, signos radiológicos de neumonía, ¿no? Y el paciente debe recibir inmediatamente oxígeno si está con hipoxemia, ¿no? Este es lo del IETSI, que nos menciona también lo parecido, las indicaciones de ingreso, además cómo deben estar organizados los pacientes con una diferenciación de 2 metros, ¿no? Se debe anotar el ingreso y la salida de las personas, ¿no? Porque es un ambiente aislado. Y también nos presenta un cuadro de riesgo de mal pronóstico, ¿no? Donde se valora si tiene comorbilidades, la edad con punto de corte de 60 años, si hay linfopenia y si el lactato de desogenasa está elevado, ¿no? Como vemos también en la guía, valoraron también las diferentes alturas que existe en nuestro país, ¿no? Si está a nivel del mar o como nosotros entre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde la hipoxia ya se definía con menos de 83%. Los exámenes que se debe pedir a un paciente COVID es un hemograma, glucosa, creatinina, gasometría, electrolitos, proteína C reactiva, deshidrogenasa láctica, perfil completo hepático, además de los exámenes séricos que en algunos hospitales ya viene como paquete COVID. También se debe pedir un electrocardiograma porque sabemos que puede afectar el corazón y una radiografía de pulmón. Y si está disponible, la tomografía. Que vemos en la tomografía generalmente son imágenes de vidrio deslustrado a predominio subpleural, ¿no? Periférico, distal, ¿no? Y estas imágenes de vidrio deslustrado, al avanzar el tiempo de la enfermedad, se pueden ir consolidando, ¿no? ¿No? Esas son imágenes de vidrio deslustrado que algunas pueden hasta conformar imágenes redondeadas y otras heterogéneas. Entonces, hay una clasificación del IETSI, ¿no? Que propone neumonías no severas cuando no cumple los criterios de severidad. Cuando cumple los criterios de severidad es cuando el paciente tiene polipnia más de 30 por minuto, distrés respiratorio severo, saturación menos, bueno, en nuestro caso menos de 80%, y cuando complementa que es un ARTS, cuando se empeoran los síntomas, hay imágenes radiográficas o tomográficas o por ecografía donde hay opacidades bilaterales con efusión pleural, edema pulmonar, colapso, imágenes lobares o nodulares, ¿no? Y que la efusión pleural no se ha explicado por una falla cardíaca. Los adultos con o sin ventilación que usen PIP y CPAP mayor o igual de 5, ¿no? Y subclasifican el ART según el PAFI, aunque aquí en la altura no, ese PAFI no nos sirve mucho, ¿no? La oxigenoterapia en cuanto al manejo es lo principal en un paciente COVID. Mientras más antes demos oxígeno a un paciente con hipoxemia, mejor pronóstico va a tener. Entonces, eso es importante, tener oxígeno, por eso tan importante fue en los picos de la pandemia, los concentradores de oxígeno, las plantas de oxígeno,
que hay en los diferentes puntos del país. Si hay una hipoxemia refractaria a los métodos habituales de oxigenoterapia, hay que valorar el ingreso a UCI, ¿no? Donde vamos a tener equipos de alto flujo, ¿no? Entonces, como habíamos mencionado, el administrar oxígeno es importante, ¿no? Con los valores que hemos mencionado. Todas las sales de COVID tenían que estar implementadas con oxímetros, ¿no? Y sistemas de oxígeno. Entonces, ¿cómo va a ir más o menos la evolución de la enfermedad? 5 días antes aproximadamente de los síntomas iniciales, el paciente se ha contagiado. Posteriormente, a los 8 días puede presentar disnea, generalmente. Después puede presentar un ARTS, una condición severa. O a los 21 en promedio, morir o mejorar, de una mejora de evolución. Cuando nos indica que hay una mala respuesta, cuando la saturación no mejora a pesar de los dispositivos, el paciente tiene polipnia, tirajes, ¿no? Si hay un PAFI bajo, y hay que considerar la máscara de reservorio o uso de oxigenoterapia alto flujo. Entonces hay que reconocer, es importante reconocer la hipoxemia severa para dar oxígeno adecuadamente, ¿no? Entonces ahí podemos usar la máscara de reservorio, ¿no? Que es un FIO2 del 100% con un flujo de 10 a 15 litros por minuto, que puede llegar hasta 100%. Tenemos el oxígeno nasal de alto flujo, la ventilación no invasiva, que se debe usar en pacientes seleccionados, lo cual me va a ayudar a reducir la intubación. Un uso precoz de estos dispositivos me va a ayudar a una rápida mejora en gran cantidad de pacientes que están yendo mal, para evitar la intubación orotraqueal. Al momento no hay retrovirales específicos para el SARS-CoV-2, y en cuanto al tratamiento antibiótico, el médico debe valorar el caso individualmente de cada paciente. El uso de inhaladores, preferentemente se ha aconsejado el dispositivo CMDI, cámaras espaciadoras, ¿no? Y hay que ver que los aerosoles respiratorios no contaminen el ambiente, ¿no? Por eso una distancia prudencial de paciente en paciente. Bueno, la procalcitonina nos ayuda a diferenciar si hay una infección sobreagregada bacteriana. Lo lamentable es que no tenemos disposición de este marcador en todos los hospitales. Todas las guías recomiendan la tromboprofilaxis cuando un paciente está yendo mal, ¿no? O cuando tiene insuficiencia respiratoria importante, porque dentro de la fisiopatología describen que hay microtrombosis causadas por el COVID. Entonces, las guías recomiendan el uso de enoxaparina de forma profiláctica, que es 40 miligramos cada 24 horas, y en caso de contraindicación de esta, heparina no fraccionada de 5.000 unidades cada 12 horas. Y si vemos que el paciente, como esos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis, ¿no? Si el paciente tiene signos de trombosis y un TEP, hay que hacerle un angiotema. El corticoides también se menciona que se puede utilizar dexametasona de 6 miligramos cada 24 horas en endovenoso si hay falla respiratoria. Hay que tener en cuenta que también el COVID afecta la resistencia a la insulina y altera la producción de esta. Además que la dexametasona que se usa en el manejo puede inducir a crisis hiperglicémicas, ¿no? Con lo cual hay que considerar esto. Hay mayor riesgo de una descompensación diabética. Dentro de los antibióticos había estado estudiando una cefalosporina que llamó la atención por presentar en algunos trabajos una mayor inhibición del COVID en comparación con otros antibióticos, ¿no? Porque se mencionaba en algunos estudios que tienen un efecto inmunomodulador. Lo hemos usado bastante en los picos en el año 2021. Y la fisioterapia respiratoria también es importante para la recuperación precoz del paciente y disminuir la aparición de
secuelas. También hay que tener en cuenta que el paciente va a estar en estrés y hay que prevenir la presencia de úlceras gastrointestinales mediante el uso de ranitidina, que es el bloqueador del receptor de histamina 2, y el omeprazol como inhibidor de la bomba de protones. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la presentación de sus compañeros. Los compañeros que van a exponer, por favor, me van a pasar su trabajo de forma virtual también, ¿ya? Ok, el grupo que faltaba